encontré un lugar donde pude descansar estos Muy pies. bien, en esta mañana entonces quiero continuar con la miniserie que iniciamos hace 8 días y la cual titulamos Que tu hambre sea mi hambre y que tu celo sea mi celo. Y es una predicación basada en el texto de Marcos capítulo 11, desde los versos 12 al 19. Para los que no estuvieron quiero comentarles, pero para los que estuvieron pues quiero recordarles, el domingo anterior entonces nos centramos en la primera parte, de los versos 12 al 14, donde la Escritura nos habla de la higuera, ¿no? Cuando Jesús llega a Jerusalén, se devuelve para Betania y al día siguiente nuevamente va para Jerusalén, ve esa figura de la higuera con muchas hojas, muy frondosa, muy verde, pero sin frutos. Y yo no sé usted con quién se haya identificado o con qué se haya identificado en la predicación anterior. Tal vez usted se pudo identificar con la higuera frondosa, con la higuera con hojas, con muchas hojas, pero sin frutos. O tal vez se haya podido identificar con la higuera en su estado ya marchito, con la higuera en el estado de sentencia por parte de Jesús cuando dice: nunca, jamás, nadie coma fruto de ti. O no sé con quién, con qué personaje, con qué elemento de la predicación usted se haya podido identificar. Pero mi oración fue: Señor, que la palabra produzca en nosotros al menos, confrontarnos con nuestra realidad. Si fuimos confrontados con nuestra realidad, la palabra obró. Y la palabra empezó a dar fruto. Porque si somos confrontados con nuestra realidad y ante la terrible consecuencia que vimos hace 8 días, de poder vivir una vida completamente estéril para Dios, si eso nos lleva a arrepentirnos y a clamarle al Señor que se produzca en nosotros ese fruto que verdaderamente sacia el hambre de Jesús, que es el fruto de reconocerle a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, pues la palabra funcionó, la palabra obró y siempre va a obrar. Pero si ese fruto no se produce, definitivamente vamos a seguir viviendo una vida a la luz de un aparente arrepentimiento, pero sin dar frutos dignos de arrepentimiento. Y la consecuencia, como lo vimos, es desastrosa. Porque la higuera representa a Israel. Y el estado de la higuera seca desde la raíz hasta la punta representa el estado en que había estado Israel, el estado en el que estaba en los tiempos de Jesús y el estado en el que iba a estar después de los tiempos de Jesús. Seca, marchita completamente. Y ahí quedamos. Pero el Señor fue bueno porque aún a pesar de una palabra dura, de una palabra de reprensión, nos dio un mensaje de esperanza, trajo una lección de fe a nuestras vidas y nos invitó a confiar en Él. Aún ante esas realidades tan terribles, confíen en Dios porque a través de Él y de su poder esas realidades pueden ser transformadas. Muy bien, y entonces lo vamos a continuar ahí. Van en el camino, encuentran la higuera, pasa todo esto que les acabo de mencionar y continúan su camino hacia el templo. El Señor lleva en su mente es el templo. Es decir, la higuera es una figura, es una ilustración que se le presenta en el camino y que lo usa muy bien para complementar la enseñanza a sus discípulos y a nosotros. Pero Él tiene en la mente, es el templo, es su casa. Allá es donde va a terminar la enseñanza valiosa para ellos y para nosotros. Y entonces continúan su camino. Ahora Jesús y sus discípulos llegan al templo. Veamos pues qué ocurre. Pero clamemos nuevamente al Espíritu Santo. Mire, no sé por qué con esta última predicación mi oración ha sido de clamor al Espíritu Santo. He entendido con claridad que la palabra del Señor puede transformarnos. La palabra del Señor tiene poder para cambiar vidas. No el predicador que se pare aquí,
Porque el predicador que se pare aquí, pues tiene la responsabilidad delante de Dios. Aquí estamos de parte de Dios y delante de Dios para decirles a ustedes lo que dice la palabra. Y algunos lo hacen de una manera, otros lo hacemos de otra, unos son más enérgicos, otros son más pasivos, unos son más chistosos, lo que sea. Pero nuestra predicación, la forma en que lo hagamos, no es lo que va a transformar vidas. Lo que transforma vidas es el poder del Espíritu Santo, trayendo convicción de pecado a nosotros. Mire, si el Espíritu Santo no nos convence del pecado que habita en nuestras vidas, del pecado que mantiene en nosotros, no va a pasar nada y vamos a seguir viviendo vidas de apariencia como la higuera. Y la consecuencia es terrible. Por eso mi oración ha sido: Señor, que tu palabra obre y que tu Santo Espíritu venga a convencernos nuevamente de nuestro mal proceder, de nuestras malas convicciones, de nuestros errores, que no nos pase a nosotros lo que les pasó a aquella gente por no haber creído, por no haber obedecido, por no haber atendido a la voz de Dios. Entonces los invito para que vayamos al pasaje, a la segunda parte del pasaje que estamos trabajando, Marcos 11, y vamos a mirar los versos 15 al 19. Muy bien, dice la escritura de la siguiente manera, verso 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? ¿No saben? ¿No han leído? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Muy bien, y no sé si ustedes han escuchado un dicho, un refrán popular, es muy común en nosotros y sobre todo en el ámbito religioso, ¿no? Y es que el que peca y reza, empata, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el refrán popular. Pero yo en esta mañana quiero decirles, y ustedes y yo debiéramos saber con claridad que eso no opera así, no funciona así. Por eso yo a este primer punto le he colocado: el que peca y reza no empata, pierde. El que peca y reza no empata, pierde, porque eso fue lo que le pasó al pueblo. Hace 8 días, para hablar de la higuera, entonces nos fuimos a las escrituras antiguas y miramos lo que nos decían los profetas de Dios, acerca de lo que nos representaba la higuera. Como hoy ya Jesús está en el templo, es importante tener en cuenta lo que representa el templo para el pueblo de Israel, lo que representa el templo para un judío. Y es que el templo simplemente representaba o era el eje sobre el cual giraba toda la vida del pueblo. O sea, el templo era fundamental. Todo se movía alrededor del templo. Pero también era el sitio que simbolizaba la presencia de Dios. Recuerden que antes era el arca del pacto, ¿sí? Y la tenían que transportar para donde iban, a donde se movían tenían que llevarla. Pero ahora iban a tener su lugar, su templo. Representaba la presencia de Dios, donde podían venir de todas las naciones, de todos los pueblos a buscar esa presencia de Dios. Pero además era lo que enmarcaba su mayor sentido de pertenencia al pueblo escogido por Dios. Recuerdan que el pueblo se creyó muy bien lo que Dios les dijo que iban a hacer para él. Su pueblo escogido, su especial tesoro, su nación santa, su reino de sacerdotes, pero bajo una condición: si oyeres hoy mi voz y obedecieres a ella. Ellos no hicieron caso al condicional, pero sí asumieron
todo lo que el Señor les dijo que iban a hacer. Pues el templo ahora enmarcaba ese sentido de pertenencia. Mire, este es el templo del pueblo escogido por Dios, templo de Jehová. Templo de Jehová es este. Lo repetían una y otra vez. Era el orgullo nacional. Pero también en el templo era el lugar donde se llevaban a cabo todos los sacrificios establecidos desde la ley de Moisés. Y esto era lo que habían aprovechado los encargados, los líderes religiosos de aquel tiempo para engañar y para robar. Lo que tenían era un negocio redondo. Lo que nos menciona el texto acerca de que Jesús entró y sacaba a la gente y echaba afuera a los que estaban comprando y vendiendo, volcaba las mesas de los cambistas, echaba afuera a los que vendían palomas, porque era un vil engaño. Los encargados religiosos habían pervertido los propósitos de Dios para con su templo. ¿Y saben cuáles eran los propósitos de Dios para la construcción del templo, para permitir y aprobar que el pueblo tuviera su templo? Escuchen lo que dice el profeta Isaías. Yo le animo a que tome nota de los pasajes, tome nota de los versos que aquí mencionamos. Como lo decía Henrito, vaya a la casa, lea las escrituras, estúdielas, escudriñelas. Dese cuenta si lo que estamos diciendo aquí es verdad o no. Isaías capítulo 56, versos 5 al 8. Escuchen muy bien. Dice el Señor: les daré dentro de las paredes de mi casa un recordatorio y un nombre, mucho más grande del que hijos o hijas pudieran darles, pues el nombre que les doy es eterno, nunca desaparecerá. También bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor, quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso, y quienes se mantengan fieles a mi pacto. Los llevaré a mi monte santo en Jerusalén, y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, para todos los pueblos, para todas las gentes. Pues el Señor soberano, que hace volver a los marginados de Israel, dice: traeré a otros también, además de mi pueblo Israel. Es claro que el propósito de Dios con el templo no es solamente que su pueblo escogido sea más engreído. Lo que quiere Dios a través del templo es que mucha gente lo conozca. Por eso habla de que cuando vengan los extranjeros lo conocerán y lo amarán y lo honrarán. Es que Israel, dentro de todos los errores que cometió un error garrafal. Fue creer que la escogencia de parte de Dios para ser su pueblo bendecido, su pueblo especial, era solamente para ellos y para llenarse. La verdadera razón de Dios para haber escogido a Israel era para que todas las demás naciones conocieran de ese Dios que los estaba bendiciendo. Ser el instrumento de Dios para dar a conocer a ese Dios único y verdadero al mundo entero. Y lo ratifica una y otra vez en las Escrituras, desde Abraham. Cuando Dios bendice a Abraham y lo escoge y le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Estaba pensando en extender su nombre, que todos lo conocieran. Y ahora con sus propósitos, que nos deja ver a través del profeta Isaías, es claro. Dios quiere que vengan a su casa, que conozcan de su nombre, que lo adoren, que lo honren, que lo exalten, pero especialmente que conozcan que Él es el Dios verdadero. Por esta razón, en la construcción del templo, Dios asegura un lugar, un patio, que es exclusivamente para los gentiles, para los extranjeros, porque Él sabía y conocía el corazón del pueblo. Pero Él establece un patio en la misma construcción donde dice: aquí van a poder estar todos los que vengan de otros pueblos, de otras naciones. El extranjero puede venir aquí. Pero ¿saben qué hicieron los encargados religiosos? Ese patio lo convirtieron en la plaza de mercado. Ahí era donde tenían sus centros de negocio. Ahí era donde robaban. Ahí era donde engañaban al pueblo. Los propósitos de Dios para con su casa fueron completamente pervertidos.
por aquellos encargados. Convirtieron el templo en una especie de talismán, el lugar donde por el solo hecho de estar allí quedaban limpios de toda su maldad. Pero qué equivocados estaban, pues ante un Dios santo, un Dios que ve todo y que conoce todo, no podrían escapar y seguir escondiendo su vida de pecaminosidad detrás de un sistema de religiosidad completamente apartado de una relación de intimidad con Dios. Parece ser que para el pueblo operaba muy bien el dicho popular nuestro, para ellos operaba muy bien este dicho: el que peca y reza empata. Su templo era el talismán, allí llegaban y se sentían a salvo, y ya, borrón y cuenta nueva. Pervirtieron completamente los propósitos del templo. Y en eso sí que nos parecemos a ellos. Vivimos de una forma muy distinta a nuestra profesión de fe. Nos sentimos seguros y a salvo solo por venir y calmar nuestras conciencias entenebrecidas por el pecado. Conciencias adormecidas por una vana religiosidad, que a lo único que nos conduce es a vivir a la luz de una falsa piedad. A nosotros nos pasa igual que al pueblo, pero tenemos mayor responsabilidad que ellos. Nosotros conocemos las Escrituras. Nosotros sabemos lo que les pasó y seguimos propiciando lo mismo por nuestra dureza de corazón, por nuestra terquedad, por nuestra necedad. ¿Qué era lo que ellos hacían? Vivían como bien les parecía. Pecaban, robaban, mataban, adulteraban, pero venían al templo y decían: templo de Jehová, aquí estamos a salvo. Y tal vez usted y yo no mantenemos proclamando estas frases del pueblo antiguo, ni mantenemos diciendo: no, es que Abraham tenemos por padre, pero hacemos lo mismo. Vivimos como bien nos parece de la puerta de la capilla para afuera, toda la semana, como bien nos parece. Y venimos el domingo, o si por si acaso alguna que otra actividad de las que se programan en la capilla, de las que se programan dentro de la iglesia. Y creemos que con eso estamos listos. Y creemos que con eso ya estamos en paz con Dios. Pero al igual que ellos, estamos muy engañados. Muy engañados. Si estamos viviendo a la luz de una falsa piedad, recuerden que esa era la característica principal de los escribas, de los fariseos, de los principales sacerdotes. No en vano, cuando Jesús está hablando con sus discípulos, les dice: si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Y una y otra vez les muestra su vana religiosidad. Pues para llamar la atención a aquella gente en aquel tiempo, por su dureza de corazón, por su terquedad, por su pecado, pero también para confrontarnos hoy por nuestra semejanza con esa gente. Escuchemos lo que Dios dice a través de sus profetas. La ventaja de este texto es que, aunque es muy difícil de predicarlo por el mensaje que se da, porque no es un mensaje, como decía Henrito, el mensaje que quieren oír, no es ese, no es este. Pero Dios, a través de sus profetas, desde aquel tiempo y hoy, aún extiende su misericordia y nos invita a arrepentirnos verdaderamente. Miren lo que dice Jeremías. Yo le invito para que en su casa, como usted va a prestar atención a lo que estamos diciendo y va a empezar a orar y a dejar que la palabra responda en su vida, pues me imagino que va a ir a leer los textos que estamos mencionando. Lea todo el capítulo 7 de Jeremías y ahí se va a enterar de lo que la gente pensaba con respecto al templo y de lo que hacían. Yo voy a leer solamente unos versos, pero la invitación es: lea todo el capítulo 7. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías diciendo, verso 1: vete a la entrada del templo del Señor y dale el siguiente mensaje al pueblo. Oh Judá, escucha este mensaje del Señor. Oh iglesia la vid, escuchen este mensaje del Señor, porque es para nosotros también. Escúchenlo todos los que aquí adoran al Señor.
Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Incluso ahora, incluso hoy, incluso ya. Si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra. Mire lo que está diciendo el Señor. Incluso hoy, Él conociendo nuestras intenciones, Él conociendo nuestras motivaciones, Él conociendo lo que verdaderamente nos trae a este lugar. Pero incluso hoy, si usted se arrepiente, si usted deja su mal proceder, si usted deja sus malos caminos, yo le voy a perdonar. Ese es el mensaje. Incluso hoy, si nos arrepentimos de nuestro mal proceder, Él está dispuesto a perdonarnos. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, verso 3. Incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra. Pero no se dejen engañar por los que les prometen seguridad simplemente porque aquí está el templo del Señor. Ellos repiten, el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí. Pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia. Verso 8, por ejemplo, dice, no se dejen engañar, ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí. Es una mentira. Mire, este es el evangelio que se está vendiendo en la mayoría de púlpitos. Vengan aquí, vengan a la casa del Señor, al templo, a la capilla, como lo llamen en cada lugar, y pare de sufrir. Se acabó todo sufrimiento. Aquí va a encontrar la salvación, acá está salvo de todo. Mentira. El Señor lo dice clarito. No se dejen engañar ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí. Es una mentira. Es una mentira. Pero por eso muchos templos están llenos en esta mañana. Porque les dicen lo que la gente quiere oír y no lo que la gente necesita oír. Y tal vez por eso tenemos tantas sillas vacías. No solamente porque se fueron para Harlan también con el pastor, sino porque aquí se está predicando la verdad. Porque aquí se está hablando la palabra de Dios tal cual. Porque aquí se está llamando al arrepentimiento y eso no gusta. Eso no gusta, eso no satisface, eso incomoda. Presten atención, iglesia, lo que dice el Señor. Verso 9 de este capítulo 7 que me parece espectacular para estudiarlo y para darnos cuenta de muchas cosas. Escuchen esto. ¿De verdad piensan? Escuchen, ¿de verdad al menos piensan? Al menos les cabe en la mente que pueden robar, que pueden matar, que pueden cometer adulterio, mentir, quemar incienso a Baal y a los otros nuevos dioses que tienen, y luego venir y presentarse delante de mí en mi templo a repetir, ¿estamos a salvo? Solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades, dice otra traducción, para irse a cometer todas sus mismas fechorías. No la tengo aquí, Juan, yo le voy a enviar todo esto. ¿Escuchan esto? El Señor diciéndole al pueblo y diciéndonos hoy a nosotros. Al menos nos cabe en la cabeza. O sea, ¿de verdad al menos lo podemos pensar? Al menos podemos pensar que podemos vivir como bien nos plazca de afuera, matando. Y ojo, cuando la palabra fue dada, ese matar, para ellos significaba literalmente matar, quitar la vida. Pero para usted y para mí, el matar ya tiene otra significancia, ya tiene otro significado. Porque Jesús nos explicó, habéis oído decir, no matarás, pero yo les digo, el que hable mal a su prójimo, el que lo insulte, ya está cometiendo homicidio en su corazón. Para nosotros es mucho más complicado. En nosotros se demanda mucho más compromiso, porque conocemos la revelación, porque tenemos la explicación de parte de Jesús. Pero podemos al menos pensar que podemos vivir como bien queramos allá. Venir el domingo aquí, decir ya nos pusimos en paz, pero lo peor, salir por esa puerta a seguir viviendo de la misma manera que vivimos.
Verso 11. ¿No reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. Cuando estaba estudiando este verso, yo le decía al Señor, pero ¿cuál es la maldad dentro del templo? Allí al menos venían era a alabar. ¿O cuál es la maldad hoy en día? Si aquí venimos a orar, a alabar, a cantarle al Señor, a orarle, a escuchar su palabra. Pero el Señor dice, les aseguro que puedo ver toda la maldad que allí ocurre. Y claro que es así. Porque es que el Señor no está viéndonos a nosotros ahí sentados y prestando atención, otros durmiendo. El Señor está viendo nuestros corazones. Es ahí donde ve la maldad. Es ahí donde está viendo la maldad que hay en este momento, aquí en este lugar. Porque es en el corazón. Es allí donde se producen todos esos malos pensamientos, los adulterios, los asesinatos, las fornicaciones. Es en el corazón y Él ve nuestro corazón y Él lo conoce. Por eso dice claramente, les aseguro que hoy estoy viendo la maldad que se mueve aquí al interior de esta casa. Mire, esto es duro, pero es la verdad, es lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras nos dicen eso. Más adelante voy a seguir con Jeremías 7, citando algunos versos. Pero con respecto a lo que hemos hablado, nos damos cuenta de lo delicado de la situación. Dios siempre ha hablado en serio, desde un comienzo. Siempre ha estado hablándonos en serio. ¿Saben cuál es el problema, iglesia? Que nosotros no lo hemos tomado en serio. Nosotros no hemos tomado en serio su palabra. Nosotros no hemos tomado en serio el llamado que nos ha hecho. El llamado que hizo a nuestras vidas cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. No hemos tomado en serio la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Por eso seguimos viviendo como bien nos parece. Una de las declaraciones que más me aterra a mí y que se encuentra en las Escrituras es la declaración que hay en Mateo 7 y que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y ahí yo entonces me pongo a pensar en todas las iglesias, en todos los templos, de una doctrina o de la otra, llenos. Y el Señor está diciendo, en aquel día, nos va a decir, o les va a decir, yo espero que a mí no, y espero que a ustedes tampoco, pero les va a decir a muchos, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Y cuál va a ser la respuesta de esos muchos? Pero Señor, si allá íbamos a la iglesia y hacíamos el esfuerzo por no quedarnos dormidos y oír la palabra que se predicaba, y asistíamos a una que otra vez a las reuniones de oración, íbamos a esto y hacíamos aquello, pero Señor, acuérdate cuando oramos por ese enfermo y el enfermo se sanó. Oramos para echar fuera demonios y salieron. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. ¿Y cuál va a ser la respuesta del Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca les he visto. Yo no sé a usted, pero a mí esa palabra me aterra, porque hay muchos buscando, y hay muchos que están convencidos que por el camino que van bien, pecando, rezando, o ya no lo llamemos rezando, orando, porque es orar lo que hacemos en el templo, y empatando. No sirve, no funciona así. Delante de un Dios santo no funciona así. Debemos darnos cuenta que lo que el Señor Jesús quiere mostrarle a sus discípulos y a nosotros es que esa vana religiosidad que estaban mostrando allá en el templo no sirve de nada. No es cuestión de falsa piedad, es cuestión del corazón. Por eso lo dice una y otra vez en las Escrituras: y se volverán a mí con todo su corazón.
El deseo de Dios manifestado una y otra vez es cuestión de que nos arrepintamos verdaderamente, arrepentirnos de nuestro mal proceder, darle la espalda al pecado, y ahí sí es donde nosotros tenemos la obligación y el compromiso de tomar esa determinación, darle la espalda al pecado y correr a sus brazos. No podemos pretender seguir escondiéndonos detrás de actividades religiosas para no tener que enfrentar nuestra vida de pecaminosidad delante de un Dios santo. Esto es terrible, ¿no? Tener que enfrentar nuestra vida de pecado ante un Dios santo, un Dios justo y un Dios bueno. Pero ¿saben algo, iglesia? Más terrible que eso es seguir viviendo una vida de apariencias. Más terrible que eso es seguir escondiendo nuestra vida de pecado y asumiendo el camino de la religiosidad, como nos mostraron los encargados religiosos de las épocas antiguas. Eso sí es más terrible, porque ya sabemos cuál va a ser el resultado. Continúa en tu estado de gracia o de desgracia. Y para eso el Señor lo ilustra con los árboles y los frutos. Un árbol bueno da frutos buenos. Un árbol malo da frutos malos. El árbol bueno no puede dar frutos malos. Y el árbol malo no puede dar frutos buenos. Todo árbol malo es cortado desde la raíz. Y dice el Señor entonces, así como pueden conocer los árboles por sus frutos, así pueden identificar a las gentes por sus acciones. Por sus frutos los conoceréis. El Señor nos ayude para no seguir cayendo en la equivocación de que por venir a actividades religiosas, ya con eso estamos a salvo. La religión no salva. Y lo que nos muestra Jesús a través de las Escrituras es que la religión sí condena. Y eso me da paso al segundo punto. La religión no te salva, te condena. Cuando Jesús llega al templo, miren que las Escrituras son perfectas, ¿no? Las Escrituras no nos muestran que Jesús llegó a preguntar, venga, ¿a cómo está cambiando la moneda hoy para las gentes que vienen de aquel lado? ¿A cómo tiene el cambio, Juan? No, el Señor viene ya a hacer lo que va a hacer, porque desde el día anterior, después de la entrada triunfal a Jerusalén y de las hosanas y las bendiciones de aquellos mismos que lo iban a crucificar, se va para el templo. Pero como ya es tarde y ya han levantado todo su mercado y todo su negocio, simplemente se queda un rato en el templo observando, mirando. Al otro día cuando llega directamente a hacer lo que va a hacer, a echar fuera a los que compraban y a los que vendían. Escuchen bien eso, no eran solamente los que vendían, no eran solamente los que engañaban, eran los que se dejaban engañar. Los echa fuera a todos, los que compraban, los que vendían, los que cambiaban, los que vendían palomas, los echa fuera a todos. Pero lo más tremendo de esto es lo que les dice. Cuando hace todo esto, mire, una de las indicaciones que hemos dado aquí algunas veces es, imaginémonos las escenas. Y entonces imaginarnos a este Jesús enérgico y bravo, dista mucho del Jesús que viene mostrando Marcos en los capítulos anteriores. Ese Jesús de milagros, ese Jesús de perdonar pecados, de echar fuera demonios, de enseñar. No, aquí está Jesús enérgico, mostrando el celo por su casa. Pero después de que hace todo esto, viene la enseñanza y les dice, vengan acá, ¿no saben? ¿No han escuchado, no han leído ustedes que son los religiosos? ¿Que son los que tienen los rollos, que son los que tienen la posibilidad? ¿No sabían acaso que mi casa debía ser llamada casa de oración? Y volvemos a los propósitos entonces de Isaías. ¿Qué quería el Señor? Que todas esas gentes, recuerden que el contexto en el que se está desarrollando todo esto es las vísperas de la Pascua. Estamos a 8 días de la celebración de esa fiesta. Viene gente de todos lados, pero lo que el Señor esperaba era que estos líderes religiosos se acordaran de lo que había dicho a través del profeta Isaías. Y que toda esta gente que iba a venir, viniera y fueran enseñados. Y que ellos mismos les presentaran a ese Dios vivo y verdadero. Pero a los religiosos no les interesaba eso.
Querían seguir teniendo a las gentes adormecidas, atontadas y guiadas por una religiosidad que no conducía a nada. Ellos no querían que se les dañara el negocio. Entonces lo que Jesús les reclama es eso. Ustedes eran los encargados de enseñar a todas estas gentes acerca del Dios vivo, enseñarles a conocerme a través de la oración y la palabra. Eran los encargados de darles de comer el alimento que les llevara a amar a ese Dios. Pero en vez de eso, lo que hacen es robarlos y engañarlos. ¿Se dan cuenta por qué cita el Señor las Escrituras? ¿Se dan cuenta la responsabilidad que tenemos al hacer parte de una congregación? Unos más que otros, pero todos tenemos el mismo compromiso delante de un Dios bueno, santo y justo. Dar a conocer su nombre, que muchas gentes, si este es el lugar que el Señor escogió para nosotros, toda esta gente de estos lugares ya debían estar aquí conociendo de Él, y cada uno de nosotros enseñándoles a conocer a ese Dios vivo. ¿Y cómo hacerlo si no a través de la oración y la palabra? Es la única forma. Qué parecido tan asombroso con la realidad de la iglesia en nuestros días, ¿no? Quiero mostrar dos aspectos, porque les mencionaba que el Señor no vino solamente a sacar a los que vendían, a los encargados, vino a sacar a los que vendían, pero también vino a sacar a los que compraban. Y es que el parecido con nuestra realidad es asombrosa. Observemos lo siguiente: por un lado están los encargados, los líderes religiosos, los ministros que el Señor ha colocado para enseñarnos. Pero los líderes religiosos de hoy han asumido el mismo papel de los principales sacerdotes de aquella época, conduciendo a las gentes al adormecimiento espiritual, a la mentira de que por pertenecer a una u otra congregación y participar de actividades van a estar a salvo, no van a tener que afrontar penalidades. Pero lo más lamentable, iglesia, escuchen, es manteniéndolos apartados de la verdad de Dios, con su palabrería, con la perversión del Evangelio de Cristo. De esta manera, los encargados, llámense pastores, llámense sacerdotes, apóstoles, profetas, como se quieran llamar, encargados de continuar el ministerio de Jesús y sus apóstoles, convierten cada vez más su casa, que debiera ser llamada casa de oración y enseñanza, en cueva de ladrones. Eso es lo que está pasando en muchas iglesias. Los encargados han pervertido el Evangelio, pero esas casas están llenas, porque eso gusta, porque eso atrae. Pero por otro lado, están las gentes, como ustedes y como yo. Yo no siempre estoy aquí predicando. La mayor parte del tiempo estoy allá sentado escuchando, por eso me ubico con ustedes. ¿Y qué pasa con las gentes? Prefiriendo vivir en la ignorancia de las Escrituras, con tal de no estudiarlas, con tal de no escudriñarlas. Perdonen la expresión, pero prefieren comer entero lo que se les dice desde los púlpitos. Así sean las mentiras más atroces y alejadas de la verdad bíblica. Pero ahí sí quiero hacer una referencia, abrir un paréntesis, porque escuchen bien esto, iglesia cristiana bíblica La Vid. Nosotros no hacemos parte de este tipo de congregaciones. Aquí el Señor se ha encargado de servir la mesa cada 8 días con su palabra de verdad. Aquí el Señor se encarga, por su especial cuidado con esta congregación y su fiel amor para con nosotros, de servir la mesa en cada ocasión que nos reunimos. Llámese culto, llámese discipulado, llámese reunión de misiones, llámese reunión de oración, siempre está la palabra del Señor. El Señor ha sido muy bueno con nosotros, iglesia, porque nos ha permitido tener una palabra de verdad. Por eso los mensajes aquí siempre tienen la misma línea: un llamado al arrepentimiento, un llamado a reconocernos como pecadores. El camino que escogieron los religiosos fue el camino de la religiosidad, pero está demostrado que ese camino no salva, condena.
Pero el camino que el Señor nos está mostrando y con el cual nos ha alimentado es el camino de la palabra, el camino de la verdad, el camino de conocerle a Él verdaderamente. Otra cosa muy distinta, hermanos, es que por la dureza de nuestro corazón, nuestras vidas no sean transformadas. La palabra se está sirviendo cada 8 días. Hoy se está sirviendo la palabra de Dios porque no nos alejamos de las Escrituras. Nos basamos y nos centramos en las Escrituras. Pero si no vemos vidas transformadas, es por nuestra dureza de corazón. Y eso sí ya es otra cosa. Alguna vez en una predicación yo les decía, si la palabra de Dios que estamos recibiendo cada 8 días no nos transforma, nos va a endurecer más. Y eso sí es delicado para nuestras vidas. Si usted recibe palabra y es la palabra de verdad, la palabra fiel a las Escrituras, pero su vida no se transforma, si usted ve que sigue viviendo de la misma manera, quiere decir esto, que la palabra no lo está transformando. Quiere decir esto, que la palabra está endureciendo cada vez más su corazón, y Dios lo permite. Recordemos lo que pasó con Faraón. Dios permitía que su corazón se endureciera cada vez más y más y más. Clamémosle a Dios para que su palabra nos transforme y que Dios nos guarde de que su palabra nos esté endureciendo. Que es una palabra dura, ¿cierto? Y la iglesia toma esta actitud pensativa. Ojalá, eso ya es una buena seña. Pero aún en medio de palabras duras, de llamados de atención fuerte que el Señor nos hace, siempre la Escritura nos va a llevar una voz de aliento. Siempre el Señor Jesús en su amor y en su misericordia nos va a llevar a tener esperanza. Esa es la realidad de Israel. Esa es la realidad de nosotros hoy, como iglesia suya. Pero ¿qué hacemos ante esto entonces? ¿Apagamos y nos vamos? ¿Nos ponemos a llorar, a lamentarnos y a esperar que pase lo que pase? No, el Señor nos da la luz, el Señor nos da la respuesta. Intencionalmente el texto lo trabajamos desde el verso 12 hasta el 19. Pero quiero que alguien en la iglesia me ayude a leer lo que sigue. Esto se llama el contexto del texto. Mire, cuando lean un texto que les está interesando y quieren saber realmente qué es lo que quiere el Señor hablar a su vida, váyase a lo que dice antes, váyase a lo que dice después, porque todo eso le va a permitir encontrar el verdadero sentido del mensaje de Dios para su vida. Y esto nos da paso entonces al tercer punto, ya para terminar, y es: ante realidades terribles, ore y perdone. Ante realidades terribles como la que les está ilustrando a sus discípulos de la relación de Israel con Dios, una realidad desastrosa, ore y perdone. Ese es el camino que nos muestra Jesús. Pero quiero recordar algo nuevamente. La voz de Dios hablada por medio de sus profetas, y quiero volver otra vez a Jeremías. Jeremías capítulo 7, versos 16. Bueno, lo que nos lee Juan es lo que pasa después. Al día siguiente vuelven a Betania, y cuando van pasando, ¿quién más sino Pedro? Se queda mirando la planta, aquel árbol, y dice: Señor, mira, la planta que maldijiste se secó completamente, está muerta, desde la raíz hasta la punta del árbol, muerto completamente. Y la respuesta del Señor lo deja a uno asombrado. Confíen en Dios. Tengan fe en el Señor. Y lo que hace Jesús ahí es citar verdaderamente un refrán que había en los tiempos de la Palestina antigua. Esto de que oren y pídanle a esa, si oran pidiendo que esa montaña se eche al mar, lo verán, era un refrán. Para cuando las gentes veían cosas muy difíciles, muy complicadas, tenían el refrán y decían: es más fácil que ese monte se levante y se eche al mar que ver esto otro. Era un refrán que tenían. Y Jesús cita ese refrán porque se identifican con la terrible realidad que les está mostrando. Primero con la higuera, después con el templo. Pero Jesús les está diciendo:
confíen en Dios, oren, pero cuando estén orando, perdonen. Pero miren lo que pasaba en los tiempos antiguos. Jeremías 7:16, escuchen esto, porque como decía Henry, si uno no va a la Biblia, uno puede pensar que esto no lo dijo Dios. Jeremías 7:16 en adelante. Jeremías, no ores más por este pueblo, no llores, ni ores por ellos y no me supliques que los ayude, porque no te escucharé. ¿Acaso no ves lo que están haciendo en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Verso 18, con razón estoy tan enojado. ¿Yo soy al que a ellos perjudican? Pregunta el Señor. Más que nada, se perjudican a sí mismos para su propia vergüenza. Y yo leía estos versos y decía, Señor, yo no me imagino que el Señor me diga un día, no ore más por tus hijos. ¿Usted se imagina eso? No ore más por sus hijos, no ore más por su familia, no ore más por esta nación. Ya déjalos así. Ni llores, ni ores, ni intercedas, porque no te voy a escuchar. No hay nada que hacer. Pues en la antigüedad el Señor le dijo así a sus profetas. Ahí está la escritura. Jeremías capítulo 7, léanlo. Jeremías era considerado, o se le dio el nombre del profeta llorón. Lloraba y lloraba delante de Dios por el pecado del pueblo. Por eso el Señor le dice, no llores más. No llores más por ellos. No te voy a escuchar. Estoy supremamente enojado con ellos. ¿Pero qué creen? ¿Que me están perjudicando a mí? Pregunta el Señor. Dice, no. Más que nada se perjudican a sí mismos para su propia vergüenza. ¿Saben cuál era la mayor vergüenza para Israel en esos tiempos? Que los sacaran de sus tierras. Porque la tierra para ellos era lo más valioso, lo más preciado. ¿Y qué le tocó hacer al pueblo de Israel una y otra vez? Salir con sus chiritos y con sus maletas para donde los pueblos que venían y los conquistaban los llevaran. ¿Saben qué decían las otras naciones, los pueblos vecinos? Mire, ahí va. ¿Y ese no es el pueblo escogido de Dios? ¿Ese no es el pueblo que tiene un Dios todopoderoso? ¿Esa no es la tal nación santa, el reino de sacerdotes, el especial tesoro de ese tal Dios? Para vergüenza de ellos, les tocaba salir con sus maletas al hombro y ser llevados para donde los conquistadores los quisieran llevar. En el pasado Dios pidió a sus profetas que no oraran más por el pueblo, pues por su pecado estaba muy enojado. Sin embargo, y aunque mucho nos parecemos a ellos, Jesús ahora nos manda a orar y a perdonar. Aunque la realidad de la iglesia, de nuestra nación, de nuestras familias o de nosotros mismos parezcan realidades imposibles de cambiar, imposibles de ser transformadas, Jesús dice hoy, sí es posible, y lo es a través de orar y perdonar. El llamado iglesia hoy es a orar, pero a la vez que estamos orando, perdonemos. Estamos desde hace días, ya no es solamente esta semana, llevamos varias semanas en un proceso con mi esposa de estudios y análisis médicos. Y teníamos un examen para mi esposa el viernes en Bogotá. El miércoles me fui para la entidad que nos presta la salud a reclamar la autorización. Vea, sin mentirles, me demoré 2 horas. Y le decía a la niña que me atendió y después a otra, por favor miren bien, que la autorización sea como debe ir, voy para Bogotá, que no me van a poner problema. Fueron a un lado, fueron al otro, 2 horas me tuvieron volteando. A lo último me dijeron, esta es, bien pueda váyase, no va a tener problema. El viernes, nos fuimos desde el jueves para Bogotá, el viernes llegamos al instituto donde le iban a practicar el examen, y vaya sorpresa, la autorización iba mal. Iban a ser las 8 de la mañana, estuvimos allá como desde las 7:30, y empezó todo esto. Y entonces empezamos a llamar a los encargados allá en Cosalud, pero yo también empecé a llamar a los del sindicato y a un amigo y a otro a ver cómo nos solucionaban. Una bendición la señora que nos atendió, pero se fue pasando el tiempo. Y desde las 7:30 ya iban a ser las 10 de la mañana y no habían mandado la bendita autorización. Y entonces ustedes se pueden imaginar la angustia, el desespero. Yo le marqué a la encargada de Incosalud, nunca me contestó, y hoy le doy gracias a Dios que no me haya contestado,
le contestaba a mi esposa y cuando estaba hablando con ella yo estaba hablando con otro. Nunca pude hablar con ella, porque les aseguro que yo quería predicarle desde allá. Mejor dicho, decirle hasta misa, porque ya estaba salido de todo. Se pasó el tiempo y la niña lo que sí nos dijo fue que si a las 10 de la mañana no llegaba la autorización ya no se podía, que ya incluso no se iba a poder, porque ya la cita la había perdido, pero que ella iba a tratar si estaba la autorización antes de las 10, porque a las 10 el médico ya pasaba a otra sesión de otros procedimientos. Como esta señora nunca me contestó, pues yo me hice por ahí en un rincón y me acordé de la prédica y escuché la voz en mi mente que me decía: ore y perdone. Y yo enseguida le contesté al Señor, ¿y qué voy a orar? ¿Y qué les voy a perdonar? Y volví y escuché la voz: ore y perdone. Pues como un niño regañado fui para un rincón y allá me estuve orando. Pero en la oración le decía al Señor: ¿y entonces qué quieres que le perdone? ¿Y qué les voy a perdonar? Me dijo: en todo lo que estás juzgando a esa gente, perdónalos. Y empecé a perdonar su negligencia, su ineptitud, su falta de amor por las cosas que hacen, su falta de colaboración, y empecé a perdonar una cantidad de cosas. Mire, el miércoles cuando estuve allá había un señor bravísimo. Estamos estrenando instalaciones y les decía: pueden cambiar las instalaciones todas las veces, pero si no los cambian a ustedes, si no cambian todo el personal, vamos a seguir, perdónenme la expresión, igual de jodidos. Y entonces yo allá ya lo estaba apoyando y decía: definitivamente tienen que cambiarlos a todos, porque hoy no vamos a seguir en las mismas. Pero cuando el Señor me manda a orar y a perdonar, y empecé a hacerlo y empecé a obedecerlo, pues bueno, descansé y en últimas dije: pues si no lo hacen, pues ahorita miramos y de alguna forma le dije a mi esposa: lo pagamos particular o lo que sea, o bueno, esperemos. Yo ya estaba en otra tónica. Faltaban 3 minutos para las 10 de la mañana cuando la muchacha ya toda contenta diciéndonos: llegó la autorización, ya ahora sí puedo. Pero ahora dependía que coordinación aceptara y después dependía de que ella le iba a ir a suplicar al médico que le practicara el examen a mi esposa. Y entonces yo volví a mi sitio, a mi rincón, y mi esposa se vino. Mi amor, ¿qué? Yo no, pues mi esposa también estaba ya salida de sus... Dije yo: amor, ¿y qué? Yo no, pues que ahora toca esperar a ver si al médico se le da la gana hacerme el examen. Pero yo ya estaba más espiritual. Y entonces le dije: amor, si Dios quiere se lo van a hacer. En 2 minutos ya la llamaron y le practicaron el examen. El Señor nos manda a orar y a perdonar. Pueda que no le hubieran hecho el examen ese día, pero la aplicación en todo esto, si yo quiero ver una entidad, una institución prestando el servicio que yo quiero que presten, pues me toca orar por ellos y me toca perdonarlos. Y en lo que uno juzga, en eso es que uno tiene que centrarse para orar, y no es fácil. Les digo la verdad, yo no quería perdonarlos, pero esa fue la otra frase que me dio mi esposa allá, y ahí lo pude entender. Le dije: amor, el Señor me manda a orar y a perdonar. Me dijo: ¿qué les voy a perdonar? ¿Que hagan mal su trabajo? Anoche que estaba orando y repasando el mensaje, me di cuenta que definitivamente eso es lo que quiere el Señor. Si yo no perdono el mal trabajo terrenal de las personas, trabajos terrenales, ¿cómo pretendo que el Señor, que ha escogido mi vida y me ha llamado para servirle y para ser uno de esos encargados, perdone mi vida por no estar haciendo el trabajo que yo debo estar haciendo? No es fácil orar, nos cuesta, por eso los tiempos de oración son vacíos. Los mismos 4, los mismos 5. Esta no es una iglesia que ora, pero mucho menos va a ser una iglesia que ore y que perdone si el Señor no viene a intervenir en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Los religiosos mostraron equivocadamente que el camino para estar cerca de Dios era el camino de la religiosidad. Perdieron. Pero Jesús nos enseñó que el camino para llegar al Padre y para estar cerca de Él es el camino de la obediencia, del perdón y del arrepentimiento. Y hoy específicamente nos dice: el camino para ver todas estas realidades transformadas es a través de orar y perdonar.
Andreita, si me ayuda, porfa. Quiero invitarle para que se coloque en pie. Quiero animarle para que se tome 2 minutos, y exponga su vida ante Dios. Clámele al Señor con todo su corazón, que examine su vida, que examine su proceder, y que la palabra de Dios venga a orar. Responda a la palabra. ¿Con qué se identifica? ¿Con qué nos vamos a identificar en este mensaje? Hoy estamos iniciando un proceso electoral que va a durar este año y nos va a llevar incluso a tener hasta nuestro nuevo presidente. ¿Qué hacemos nosotros cuando pensamos en nuestra nación? ¿Cuál es el mayor problema de nuestra nación, de nuestro país? Y entonces cuando hablamos de Colombia y los que vivimos acá, la corrupción, todos los estamentos marcados por la corrupción. ¿Y qué hacemos nosotros como iglesia ante este hecho, ante esta realidad desastrosa para nosotros, desastrosa para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos y para las próximas generaciones? ¿Qué hacemos? Pues señalar la corrupción y que ojalá reciban el castigo que merecen recibir, y juzgar y sentarnos en el trono. ¿Qué nos manda hacer el Señor hoy? Oremos, pero además de eso perdonemos todo el mal que le han hecho a la nación, perdonemos todo el mal que nos han hecho a nosotros mismos. Los que van a ser elegidos hoy para el Senado, para la Cámara de Representantes, a través de los votos de nosotros mismos, van a estar allá, pero porque el Señor lo va a permitir. ¿Cuál es nuestra tarea a partir de hoy? Oremos por ellos. ¿Cómo va a ser imposible ver una nación transformada si la iglesia se rinde ante Dios a orar y a perdonar, si el Señor nos dice que eso es? En la época de los jueces, en el tiempo antiguo, ellos se basaban en sus actividades militares, pero hubo un juez, dice John Stott, que tal vez fue el mejor juez de la historia de Israel. Dice: indudablemente el más grande de los jueces de Israel fue Samuel. A diferencia de los otros, no realizó proezas militares. En los años en que ejercía sus funciones, sucedió el desastre inimaginable. Los filisteos capturaron el arca de Dios y se lo llevaron de Silo a Asdod. La peor realidad para el pueblo. Capturaron el arca de Dios. Una realidad terrible. Pero para recuperarla, Samuel confió en armas espirituales, la oración y el arrepentimiento de toda la nación, y recuperaron el arca. Y cada vez que Dios colocaba hombres rendidos a Él, a su palabra y a su voluntad, bendecía el pueblo. Si es posible ver una realidad distinta en nuestras vidas, en nuestra nación, en la iglesia. ¿Qué hacemos por la iglesia? Señalar a los ministros corruptos, a los ministros del evangelio, a los ministros religiosos, y usamos los púlpitos para señalarlos y a veces hasta para burlarnos de ellos. Dios nos perdone. ¿Qué debemos hacer hoy? Clamarle al Señor para que ellos se arrepientan y para que conduzcan a todas las gentes a conocerle verdaderamente. Órele al Señor por su familia. Vemos nuestras familias corriendo derechito al infierno. Pero si están bien económicamente, pues no nos interesamos por ellos. Si están bien de salud, pero van corriendo derechito al infierno. Nuestros hijos. Esa es una realidad terrible. Oremos por ellos y perdonémoslos. Perdonemos su altivez, su arrogancia. Perdonemos su dureza de corazón y clamémosle a Dios para que cambie esa realidad en ellos. Ore y perdone. Y si el Señor le permite en este momento examinar su realidad, si usted ve que verdaderamente está viviendo una vana religiosidad, una falsa piedad, falsas apariencias, órele al Señor, perdónese usted mismo y pídale perdón a Dios, y su realidad puede ser transformada. Si usted se identificó
con la higuera seca, completamente muerta, su vida puede ser vivificada a través de la oración y el perdón, porque Jesús así lo dijo. Esta debe ser la iglesia que soñamos. Una iglesia que se expone a la verdad de Dios sin temor. Una iglesia que reconoce su pecado, pero una iglesia que recibe su palabra de amor y la aplica. Una iglesia que es y actúa a la luz de lo que profesa ser. Una iglesia que es consecuente y coherente entre lo que dice y lo que hace. Una iglesia que ora y enseña a todas las gentes a conocer a ese Dios vivo y verdadero. Padre, gracias porque una vez más tu palabra ha sido servida, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por regañarnos. Gracias por exhortarnos. O como cada uno de nosotros haya podido tomar esta palabra. Pero gracias porque aún a través de ella y del llamado de atención nos permites ver tu amor y el especial cuidado que has tenido para con nosotros. Ayúdanos, porque si definitivamente no es a la luz de la intervención tuya, la intervención divina en nuestras mentes y en nuestros corazones, vamos a seguir por caminos equivocados. Ayúdanos para que no nos pase lo mismo que le pasó a aquella gente por no oír tu voz, por no obedecerte, por no tomar en serio lo que tú decías. Ayúdanos para convertir este lugar, Señor, en esa verdadera casa de oración para todas las gentes de estos lugares, para todas las gentes que vengan de otros sitios, que te conozcan, que te amen, que te glorifiquen, que sepan que tú eres ese Dios verdadero y real. Ayúdanos, Señor, para que en nuestras vidas podamos ser coherentes entre lo que profesamos y lo que somos, entre lo que decimos y lo que hacemos. Y permite, Padre, que ese fruto de reconocerte a ti como nuestro Señor y nuestro Salvador sea el verdadero fruto que hay en nuestras vidas, porque a través de este fruto vamos a poder dar muchos más frutos, frutos verdaderamente dignos de arrepentimiento, frutos que nos llevan a darte la gloria, la honra y la alabanza a ti. Ayúdanos para que a través de nuestra oración y nuestro perdón, todas estas realidades que hemos colocado delante de ti, la corrupción de nuestro país, la corrupción de la iglesia, el estado espiritual de nuestras familias y aún el estado espiritual de nuestras vidas, estas realidades que son terribles, puedan ser transformadas en realidades completamente distintas, realidades que muestran tu amor, tu gracia, tu bondad y tu misericordia. Bendito sea, Señor. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la gratitud. En Cristo Jesús. Amén. Iglesia, hemos sido desafiados. El miércoles siguen abiertas las puertas de este lugar. Sumamos el reto de Dios y el reto de la palabra, de empezar a orar y a perdonar. Ahora no es solamente orar, ahora tenemos que orar y perdonar, y así podremos ver montes echándose al mar. Dios les bendiga. Encontré un abrazo que se niega a reprochar, un silbo apacible en medio de la tempestad, un fuego encendido, un pan y un vaso de vino, un lugar para los pobres y oprimidos.